Hola para todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y rogarles que comencemos este tiempo de estudio bíblico orando, dándole gracias al Señor. Si todavía tiene con volumen su equipo celular, quiero invitarlo a que lo ponga en silencio y por favor tenga a la mano su Biblia, su cuaderno, su bolígrafo y dispongamos de nuestra vida, de nuestro tiempo y todas las cosas que tenemos en las manos para que este tiempo de estudio de la palabra del Señor sea realmente enriquecedor para la vida de todos y cada uno de nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu bondad, damos gracias por tu misericordia, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, que es como un río profundo al cual podemos llegar, al cual podemos acercarnos, Señor, para beber de la verdad, para beber de la vida, Señor, que tú nos das a través de ese manantial, de ese río, Señor. Y queremos rogarte que tu misma palabra también sea el agua que nos limpie, que nos lave, que nos permita estar delante de ti, Señor, con conciencias limpias, con conciencias puras, Señor, y que podamos el día de hoy ser edificados por tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y danos la gracia de conocerte como tu palabra misma revela quién eres tú, Señor. Todo esto lo pedimos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De nuevo, bienvenidos para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Y de nuevo, quiero recordarles que este estudio bíblico que estamos desarrollando hace parte de toda una serie que le hemos titulado Conociendo al que nos conoce. El fuerte, digamos, el énfasis de este estudio bíblico es el estudio de los atributos de Dios y el día de hoy nos acercamos al estudio de la omnipotencia. La omnipotencia, es decir, el todopoderío de Dios. Regularmente nosotros cantamos, oramos, predicamos y nos referimos a que Dios es todopoderoso. Pero el día de hoy queremos profundizar un tanto en este atributo que es fascinante, como todos los atributos de Dios lo son, y termina siendo de gran consuelo, de gran fortaleza, de gran esperanza para la vida de todo creyente. Algunas personas seguramente que se preguntan por qué estudiar los atributos de Dios justo ahorita, en estos tiempos de pandemia, de distanciamiento, de crisis, todo lo demás. Resulta ser clave para la vida de todo creyente conocer quién es Dios, conocer cuáles son las características de Dios para poder afrontar la vida, para poder encarar la vida, las dificultades, para tener una fe completamente cimentada en la palabra de Dios y de esa manera que usted y yo podamos sobreponernos, soportar e ir adelante en medio de todos los embates de la vida, los embates diseñados también por el mismo Dios, orquestados por Dios para fortalecer, para probar, para edificar a su iglesia, sin duda alguna. Por eso resulta clave que usted y yo estudiemos los atributos de Dios y este que estudiaremos el día de hoy resulta sumamente clave, la omnipotencia. Quisiera comenzar citando al puritano británico que cité también hace 8 días, Stephen Charnock. Él, hablando de la omnipotencia, dice lo siguiente: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que le da vida y acción a las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos, dice Charnock, serían los consejos eternos sin el poder, ya que el poder es el que interviene para poder cumplir todos los consejos de Dios. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sin el poder, sus promesas serían un sonido vacío. Sin el poder, sus amenazas serían apenas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo es, eterno, infinito, inconmensurable, no puede ser contenido, tampoco limitado, ni frustrado por ninguna criatura.
Esta afirmación, este intento quizá de definición de la omnipotencia, está consignado en el libro de Stephen Charnock llamado La existencia y los atributos de Dios. La versión original se encuentra en inglés, pero al día de hoy pudiera usted también conseguir una versión en formato PDF en español en la web. Quiero proponerle que el día de hoy aproximemos nuestro estudio acerca de la omnipotencia de Dios a partir de 4 momentos. El primero de ellos refiere a la omnipotencia de Dios en la creación. Es decir, cómo nosotros podemos ver en la creación el reflejo o la manifestación del todo poderío de Dios. Para eso quiero invitarle que por favor abra su Biblia en el Salmo 33, versículo 6. Dice la palabra del Señor: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Es decir, que muy a pesar de lo que muchos predicadores, maestros y demás, y esto sin contar a los coaches de la programación neurolingüística, quisieran decir acerca de que la palabra del hombre puede modificar realidades, puede cambiar momentos, puede cambiar la sensación que el ser humano está experimentando en el momento. Quiero decirle algo, y es que solo la palabra de Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene el dominio para crear o para cambiar la realidad. Cuando estudiamos los decretos de Dios como un atributo del Señor, también afirmamos esto. ¿Por qué? Porque es a través del dicho de Dios que Dios crea. Dios habló y fue hecho, pero esto en virtud de que Dios es todopoderoso. El ser humano no es todopoderoso, luego nosotros nos podemos rasgar la garganta hablando, decretando, confesando, declarando, pero ninguna de nuestras confesiones o declaraciones va a cambiar el entorno, va a cambiar la realidad del mundo. La única palabra que se pronuncia y crea, que se pronuncia y cambia, que se pronuncia y modifica es la palabra de Dios. Solo Dios habló y fueron creados los cielos. Por el soplo de su boca, dice el texto, fueron creadas las estrellas. 3 versículos más adelante, Salmo 33, verso 9 dice: porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. De nuevo, solo porque Dios es todopoderoso, Él puede hablar y crear, Él puede hablar y afirmar lo que ha creado. De esa manera nosotros comenzamos a ver la todopotencia, el todopoderío, la omnipotencia de Dios en la creación. Salmos 89, 11 y 12 dice: tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hermón cantan alegres a tu nombre. Y de nuevo, en la creación de toda la tierra podemos nosotros ver la omnipotencia de Dios. El salmista tiene una manera muy particular de subrayar la omnipotencia apelando a los puntos cardinales, ¿no? Dice: tú creaste el mundo, todo te pertenece, y por ti fueron creados el norte y el sur, es decir, desde donde comienza el mundo hasta donde el mundo acaba en sus extremos, todo fue creado por ti y no hay nada que no haya sido creado por el Señor. Toda la creación, todo lo que nosotros vemos, las montañas, los animales, la vegetación, los seres humanos, los cielos, la tierra, todas las cosas fueron creadas por la mano de Dios, por el dicho de Dios. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la literatura de Juan, que se señala que Jesús es el verbo creador. El verbo creador es decir, la palabra creadora. Y todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, fue creado a través del dicho de Dios. Luego el dicho de Dios, es decir, Cristo es todopoderoso, el Padre es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, todo Dios es todopoderoso. Y de esa manera entendemos nosotros que Dios refleja su omnipotencia en la creación. Por ejemplo, en el libro del profeta Jonás, nosotros vamos a encontrar en cada capítulo una manifestación de la omnipotencia de Dios. Por ejemplo,
En el capítulo número 1 del libro de Jonás, vamos a encontrar a Dios manifestando su omnipotencia a través del mar y de la aparición de un gran pez. ¿Ve? Un gran pez que devora a Jonás. De esa manera entendemos nosotros que Dios, a través de su omnipotencia, tiene control absoluto sobre la creación, el mar, los cielos, la tierra, sobre ese gran pez que viene para devorar al profeta Jonás. En el capítulo 2 lo encontramos al Señor manifestando su todopoderío, manteniendo a Jonás en el buche, en el vientre del gran pez, sin ser destruido, sin ser procesado como alimento, y más bien proveyéndole al profeta de un lugar de oración en el vientre del gran pez. En las profundidades del océano, allí está Jonás siendo preservado por Dios, manifestando su omnipotencia en ese gran pez y proveyéndole al profeta de un lugar para orar y tener comunión con Dios. En el capítulo 3 del libro de Jonás encontramos a Dios manifestando su omnipotencia, haciendo lo impensable, que con la predicación del profeta Jonás, toda una ciudad que es descrita por Dios en su palabra, como que es tan extensa que para poderla atravesar se necesitan 3 días de camino. Es decir, 3 días con su tarde y su mañana, su tarde y su mañana, su tarde y su mañana, y de esa manera entendemos nosotros lo extenso, lo grande de la ciudad de Nínive. Y con solo la predicación del profeta Jonás, ungido por Dios, guiado por Dios, Dios trae arrepentimiento al corazón de toda una ciudad de Nínive para conducirlos hacia Él. De esa manera entendemos nosotros que Dios está manifestando su omnipotencia, produciendo arrepentimiento en el corazón de un pueblo pagano. Por fin, en el capítulo 4 del libro de Jonás, encontramos a Dios manifestando su omnipotencia a través de 2 elementos lindísimos. El primero, una planta que crece en unos tiempos únicos, en unos tiempos providenciales, para prodigarle sombra y frescor al profeta. Pero luego encontramos a Dios manifestando su omnipotencia, trayendo un gusano, una plaga, que va a devorar esta planta en cuestión de horas, para dejar expuesto de nuevo al profeta al inclemente sol de Nínive. Y de esa manera Dios manifiesta su poderío, recordándole a Jonás que él, Dios, es todopoderoso para conducir al profeta hacia donde él quiere. Cuando el profeta quiere rebelarse e irse de la voluntad de Dios, el todopoderío se manifiesta para gobernar sobre el mar y sobre el gran pez y enrutar de nuevo al profeta hacia el propósito que Dios tiene. Por fin, Dios es todopoderoso para provocar arrepentimiento y salvación en el corazón de toda criatura. Y al final, Dios manifiesta su todopoderío recordándole a Jonás que si él tiene poder para hacer crecer una planta en tiempo récord y para traer un gusano que se devore esa planta también en tiempo récord, nosotros debiésemos tener en cuenta que la vida, los tiempos están en las manos de Dios, que la vida de todo ser está en las manos de Dios. Y si nosotros sentimos compasión por una planta, debiéramos también tener compasión en el corazón por todas las personas que están allá afuera y todavía no han escuchado la palabra de Dios. Por fin en el Nuevo Testamento encontramos a Dios ahora en la persona de Jesús gobernando o manifestando su todopoderío en la creación en el Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 39. Dice la palabra del Señor: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Cuando nosotros encontramos esto, recordamos la escena, los discípulos tratando de atravesar en la noche el mar de Galilea, Jesús dormido en el cabezal de la barca,
se desata la tormenta, se desata esta tempestad en el mar de Galilea. Los discípulos, siendo pescadores avesados, experimentados, entran en pánico. Cuando Jesús se levanta, reprende el viento y le ordena al mar que se calme. De esa manera, la omnipotencia de Dios es manifestada delante de los discípulos, recordando quién es el que está con ellos en la barca. Ese hombre, ese carpintero de Nazaret de Galilea, es el todopoderoso Dios del Antiguo Testamento, ahora manifestándose de una manera tangible ante los ojos de ellos y siendo manifestado ante nuestros ojos a través de la bendita palabra de Dios. En segundo lugar, la omnipotencia de Dios se manifiesta en el texto bíblico recordándonos que Dios conserva la creación. Es decir, no solo Dios crea, sino que Dios también conserva o sustenta la creación. Esto es clave que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas, aún dentro de la iglesia cristiana, tienen el pensamiento de que Dios creó y abandonó la creación. Que Dios creó, si me lo permite, el reloj, le dio cuerda a la máquina y la dejó funcionando solita y como que se fue. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que Dios crea y sustenta la creación, que Dios crea y conserva la creación. Y eso nos invita a pensar en un Dios que no abandona, sino en un Dios que está presente en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia de su creación, y usted y yo, como hijos de Dios, somos parte de esa creación. El Salmo 36:6 dice: tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Señor, tú cuidas de hombres y animales. Y note usted, el texto nos recuerda lo grande, lo majestuoso, lo sublime que es Dios. Pero muy a pesar de ser tan alto, tan sublime y tan majestuoso, Dios está interesado en conservar a sus criaturas. Y sus criaturas, hablando puntualmente de hombres, animales, de todo el entorno, y nos recuerda, como les decía hace un momento, Dios no nos ha abandonado. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de crisis económica, es importante que usted y yo recordemos que Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros no solo para crearnos, pero también para sustentarnos, para recogernos y recordarnos que su vida y la mía reposan en las manos fieles del Todopoderoso Dios, que nos creó para su gloria y para su honra. Salmos 37:25 hace la siguiente afirmación que me parece hermosa, me parece completamente reconfortante para nuestro corazón. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen el pan. Qué grande es el amor de Dios, pero qué grande es su omnipotencia para conservarnos a nosotros como hijos en medio de las necesidades. Sin duda alguna, todos nosotros como seres humanos, todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados no solamente para vivir en tiempos de holgura, en tiempos de abundancia, sino también en tiempos de escasez. Sin embargo, el texto bíblico anuncia: he sido joven y ahora envejecido, pero nunca he visto que los justos pasen hambre, que los justos tengan miseria, que los justos tengan que experimentar tiempos extensos de hambruna. Y eso está ligado a la afirmación de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, donde dice: Dios vela con fidelidad por los pájaros. Ellos no siembran, ellos no cosechan, pero el Padre Celestial les da el alimento. ¿No son ustedes más valiosos que los pájaros del cielo? Y nos recuerda de esa manera que Dios, en su manifestación todopoderosa de conservarnos, ha prometido darnos el alimento que usted y yo necesitamos, y bendito sea el nombre de Dios por eso. Salmos 66:9 dice: Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que nuestros pies resbalen.
Cuando nosotros vemos nuestra vida en retrospectiva, es decir, como que pusiéramos el espejo retrovisor para ver todo lo que ha sido nuestra vida, incluso antes de haber llegado a conocer al Señor, vamos a ver que Dios tuvo cuidado de nosotros durante el proceso de gestación, cuando éramos bebés, cuando fuimos niños, cuando fuimos jóvenes. Ahora en la adultez Dios está teniendo cuidado de nosotros. Y escúchame bien esto, aún en esos días de rebelión, aún en esos días de terquedad donde nosotros queremos cerrar los oídos para no escuchar la palabra de Dios, aún en esos días donde quisiéramos saltarnos el cerco de Dios, saltarnos el rebaño de Dios para hacer lo que nos da la gana, mire, y la misericordia de Dios es tan grande, el todopoderío de Dios se manifiesta a nuestro favor para evitar que hagamos estupideces, para evitar que nuestros pecados nos lleven por un sendero de muerte. Dios manifiesta su todopoderío para poner obstáculo a nuestro pecado, para poner freno a nuestra rebelión y de esa manera conservarnos en el rebaño, conservarnos en el redil y conducirnos por el sendero, el único sendero que conduce a su bendita presencia. Ese sendero se llama Jesucristo. Salmos 75:3. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien afirma sus columnas. Y note usted que el texto está afirmando que toda la tierra y todos sus habitantes indefectiblemente pasaremos por épocas de sacudones, épocas de sacudidas muy fuertes. Sin embargo, las manos de Dios sostienen las columnas de la tierra. Es decir, lo que no permite que las crisis sean tan grandes como pudieran llegar a ser es el todopoderío de Dios sosteniendo las columnas de la tierra. Sosteniendo las columnas de la tierra en términos de lo físico, de nuevo, de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, de la biología, todo esto, pero también en términos de lo social. Las crisis que se desatan socialmente hablando pudieran llegar a ser mucho más profundas, mucho más hondas de lo que nosotros vemos al día de hoy. Cuando vemos un mundo que se desboca a consumir vicios, un mundo que se desboca a dar rienda suelta a la sensualidad, un mundo que se desboca para convertir la fe en un negocio para beneficiar a unos cuantos, nosotros pudiéramos llegar a notar también lo siguiente, que todas estas crisis sociales pueden ser peor de lo que nosotros vemos. Y no son peor solamente porque Dios es todopoderoso y Él sostiene las columnas de la tierra para no dejarnos ir por un barranco, para no dejarnos ir precipicio abajo. Y de esa manera Dios manifiesta que es todopoderoso para conservarle a usted y conservarme a mí. Hebreos 1:3 dice la palabra del Señor. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y note usted que ahora el todopoderío, que sin duda alguna es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el escritor de Hebreos dice, Cristo, el Hijo, es todopoderoso. Y es todopoderoso para sustentar la creación. Es decir, que el verbo creador no es solo el verbo creador, sino también el verbo sustentador de la creación. Dios no es el Padre que abandona, Dios es el Padre que permanece. Y todo eso en el marco que Él es todopoderoso. En tercer lugar, vamos a encontrar la omnipotencia de Dios en el gobierno. Y ojo, no me refiero estrictamente a los gobiernos terrenales, aunque sí, lo vamos a chequear más adelante, pero me refiero en términos de cómo Dios gobierna sobre lo que vemos y lo que no vemos. Por ejemplo, al día de hoy son múltiples los predicadores que predican más al diablo que a Cristo, predican más del infierno que del cielo, aunque para eso tengan que inventarse cosas que la Biblia ni siquiera menciona. ¿Ve?
Cuando nosotros vemos el texto bíblico, necesitamos recordar que el único que es todopoderoso es Dios, no Satanás. Satanás no es todopoderoso. Satanás tiene apenas una gotica de poder y esa gotica de poder es porque Dios se la ha entregado a él. ¿Me explico? No es todopoderoso. Tampoco Satanás es omnipresente. El diablo no está presente en todo lugar. El único que es omnipresente es Dios. Tampoco Satanás es omnisciente, no lo sabe todo. Satanás apenas sabe lo que Dios quiere que él sepa. ¿Me explico? Pero solo Dios es omnipresente, está en todo lugar. Solo Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y solo Dios es omnipotente. Mire por favor, primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice el texto: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. ¿De qué manera? Manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y noten que esta exhortación y a la vez este consuelo que nos provee la palabra de Dios está enmarcado en la omnipotencia de Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, usted y yo estamos llamados no a creernos superhumanos, superhombres, supercristianos, sino a reconocer que somos débiles, que somos falibles y que nuestra fortaleza radica en humillarnos bajo el todopoderío de Dios. Él es el único todopoderoso y Él, Dios que es todopoderoso, a su debido tiempo nos levantará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿En qué circunstancias? En las circunstancias que Él quiere. Pero no somos nosotros los que le decimos a Dios cuándo levantarnos, cuándo exaltarnos, cuándo librarnos, no. Lo que nos corresponde a usted y a mí es todo el tiempo humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y confiar en su voluntad. Depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y otra vez, Dios, siendo todopoderoso, cuida, es decir, conserva a sus hijos. Ahora, noten lo siguiente, y es que en medio de ese todopoderío de Dios hay una responsabilidad para nosotros, y es debemos practicar el dominio propio y mantenernos alerta. Si bien es cierto, Dios es todopoderoso, el todopoderío de Dios no implica que nosotros debemos ser negligentes o que debemos ser descuidados, no. También el todopoderío nos invita a ser responsables. ¿Responsables por qué? Porque nuestro enemigo, dice el texto, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no somos devorados, es decir, no somos presa de Satanás solamente porque Dios es todopoderoso y lo mantiene a raya. ¿Me explico? No es porque la iglesia sea tan fuerte, no es porque la iglesia sea tan poderosa, sino porque Dios es todopoderoso y es Dios el que gobierna sobre Satanás, es Dios el que mantiene a raya a Satanás, es Dios el que le marca los límites a Satanás y de esa manera nosotros entendemos que Dios gobierna aún sobre el diablo y contra todas sus huestes espirituales de maldad. De manera que nuestra responsabilidad es mantenernos alerta. ¿De qué manera? Orando, estudiando la palabra, obedeciendo la bendita palabra de Dios. ¿Ve? Pero en todo tiempo confiando que el que es todopoderoso es Dios y Él se encarga de mantener a la raya a Satanás. Los versículos siguientes, versículos 10 y 11, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Note entonces que Dios no solamente gobierna sobre Satanás y sus huestes, sino Dios también gobierna sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. ¿Ve? Y si decimos que el Todopoderoso gobierna sobre mi vida y sobre mis circunstancias,
sobre su vida y sobre sus circunstancias, necesitamos entender también que el sufrimiento y la felicidad están en las manos de Dios, que los tiempos de escasez y los tiempos de abundancia están en las manos de Dios, los tiempos de enfermedad y de salud están en las manos de Dios, y a través de todas esas cosas y de muchas otras que no he nombrado, Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Luego, Dios gobierna sobre nosotros para cumplir su bendito propósito en nuestra vida. Dice el texto, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, es decir, Dios permite que usted y yo pasemos por sufrimientos, por aflicciones, y nos pasa por ese sufrimiento para luego fortalecernos. Y dice, el que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. Pero para que todas estas características puedan estar en nosotros como hijos de Dios, es necesario que pasemos por el sufrimiento. Y si bien el sufrimiento no es deseable, no es motivo de gozo, no es motivo de alegría en el creyente, sí es necesario. No es deseable, pero es necesario. No provoca alegría, pero es necesario. No es de las cosas que usted y yo en nuestras oraciones le pedimos al Señor, Señor, mándame sufrimiento. No, pero aún sin que lo pidamos, Dios nos lo va a proveer, porque solo a través del sufrimiento podemos ser formados a la imagen del carácter de Cristo. ¿Sí? Solamente a través del sufrimiento encontramos el yunque y el martillo, el cincel con el que Dios está formando en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Y por eso termina Pedro diciendo, a Él sea reconocido, no a Él se ha dado. ¿Me explico? Solo a Él se ha reconocido el poder por los siglos de los siglos. Y con esto quiero decirle algo también. No es la iglesia la que le da poder a Dios. No es la iglesia la que le da majestad a Dios. Lo único que usted y yo hacemos como iglesia es reconocer el poder, la majestad, la sabiduría de Dios. Por eso esta afirmación, a Él sea el poder, es decir, a Él se ha reconocido el poder que ya tiene, porque es todopoderoso, y ese todopoderío de Dios, esa omnipotencia de Dios, será por todos los siglos y hasta el siglo. Amén. Salmo 103, versículos 8 al 14, dicen, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como es alto el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como está lejos el oriente del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. Cuando nosotros encontramos a un gobernante con estas características, el corazón no puede más que llenarse de esperanza y llenarse de consuelo, porque Dios nos gobierna a partir de su bondad. Dios nos gobierna a partir de su carácter bueno, santo, justo, amoroso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, fiel, lleno de gracia. De esa manera es que Dios nos gobierna a nosotros. Y al Dios ser de todas esas maneras, fiel, justo, santo, misericordioso, infinitamente poderoso, vamos a entender el amor con el que Dios nos gobierna. Dice, no nos trata con una ira extendida por la eternidad. Es real la ira de Dios, pero Dios también le pone límite a su ira. Es real que Dios en muchos momentos va a entablar juicio contra su creación, contra su iglesia. Pero el juicio de Dios también tiene un tope, tiene un límite, porque es misericordioso. No nos trata conforme a nuestros pecados. Imagínese por un momento que Dios nos diera lo que nos merecemos. Todos estaríamos muertos, porque la paga de nuestro pecado es muerte. Sin embargo, Dios ha decidido tratarnos
y sí, tratarme, pero tratarnos a todos con base en su misericordia, con base en su amor, con base en su gran y eterno carácter santo, justo y amoroso. ¿Ve? Dice, la misericordia que nos tiene es tan grande como los cielos están de la tierra. Es tan abundante el amor de Dios que arrojó nuestros pecados lejos, así como están lejos el oriente y el occidente. De esa manera entendemos nosotros que Dios nos gobierna con compasión porque Él sabe de qué estamos hechos. Pero tenga presente que esa misericordia de Dios no se puede convertir en una excusa para que usted y yo entonces andemos por la vida viviendo de cualquier manera irresponsablemente. No puede ser la misericordia de Dios la excusa para nuestro libertinaje, sino como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, a libertad nos ha llamado Cristo, pero no utilicemos nuestra libertad para libertinaje. Al contrario, que el amor, que la misericordia y el gobierno todopoderoso de Dios sobre nosotros nos invite a vivir con responsabilidad, como dice Pedro, manteniéndonos alerta y en oración. La omnipotencia de Dios también se manifiesta a nosotros a través de los justos juicios de Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 14 dice, y cuando te haga frente, podrás resistir tu corazón y tendrán fuerza tus manos. Yo el Señor lo he dicho y yo lo cumpliré. Los juicios de Dios son todopoderosos y no hay quien los pueda soportar. No hay quien pueda retener el juicio de Dios. No hay quien pueda hacerle la finta a los juicios de Dios. Y con esto quiero decirle, mire, no existe ningún predicador, ningún siervo de Dios, ningún mensajero de la palabra de Dios que tenga tanto poder como para poder resistir la palabra de Dios. Hay algunos que durante toda la historia de la iglesia se han querido atribuir cosas tremendas como que yo retengo el juicio de Dios. Yo soy el intercesor que va a hacer que ustedes pasen a salvos de la ira de Dios porque yo puedo hacer que la ira de Dios se retenga. Mire, nadie puede hacer eso. Recuerde que nuestro único y verdadero intercesor se llama Cristo. Sin embargo, que Cristo sea nuestro intercesor no quiere decir que Cristo nos va a alcahuetear el pecado. Note, si el juicio de Dios ya fue determinado, el juicio de Dios se va a llevar a cabo porque Dios es fiel, porque sus juicios son justos y porque Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, no existe ser humano que pueda soportar, resistir, evitar la palabra de Dios. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Note entonces que ahora el juicio de Dios se manifiesta para justificación, es decir, para extender misericordia. No solamente nosotros cuando hablamos del juicio de Dios hablamos del castigo, de la ira, sino también del justo juicio que provoca libertad y justificación. Dice el texto, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con paciencia a los que eran objeto de su castigo? Usted y yo éramos objeto del castigo de Dios, sin embargo Dios utilizó su omnipotencia para soportar la ira y darnos bondad, y darnos perdón, y darnos salvación. Cuando vemos nosotros la cruz del Calvario, vamos a encontrar también que allí se manifiesta el todopoderío de Dios. En primer lugar, porque solo Dios, siendo todopoderoso, podía resistir el castigo del Dios santo, justo y todopoderoso. Es decir, solo el Hijo, siendo todopoderoso, podía resistir el castigo de Dios, siendo todopoderoso y reclamando santidad y justicia en la cruz del Calvario. Pero también encontramos que Jesús es todopoderoso en la cruz porque utilizó todo su poder
para no bajarse de la cruz. Cualquiera de nosotros, teniendo mucho poder, hubiésemos utilizado el poder para bajarnos de la cruz y evitar la muerte. En cambio, Jesús utilizó todo su poder para resistir el castigo y para entregar la vida por amor a la iglesia. Ahí encontramos el todopoderío de Dios. Y en ese todopoderío de Dios, entonces usted y yo hemos recibido la misericordia de Dios. Porque a través del todopoderío de Cristo en el Calvario, usted y yo recibimos perdón, misericordia, salvación y vida eterna. Espero estarme haciendo entender. El Señor sabe que usted y yo somos barro, que usted y yo somos recién personas muy frágiles, muy débiles, de manera que por esa razón el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces, note usted, hemos dicho que Dios es todopoderoso y manifiesta su omnipotencia en la creación. Dios manifiesta su omnipotencia en la conservación de la creación. Dios manifiesta su omnipotencia en el gobierno, gobernando los seres invisibles y los seres visibles. Y Dios gobierna a través de su omnipotencia emitiendo juicios, es decir, haciendo que su palabra sea imparable, irresistible, inaguantable. Si Dios propuso hacer esto, lo hará porque es omnipotente, pero también es omnipotente en esa ejecución de los juicios para darnos misericordia y salvación y vida eterna. Quisiera terminar este tiempo de estudio bíblico donde hemos meditado en la omnipotencia de Dios, invitándole que abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21. Que leamos este texto y que podamos terminar orando y dándole gracias al Señor. Dice el apóstol Pablo: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto, dice el apóstol Pablo, nos atrevemos a pedirlo a Dios porque Él es el que puede hacerlo. Y le pedimos a Dios que añada consuelo, que añada fortaleza y que nos permita conocer las grandezas de su eterno amor. Oremos y pidámosle a Dios que manifieste su grandeza, su poderío en la vida de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra nos enseña que tú manifiestas tu poder en la creación. Tú eres el creador de todo lo que existe, de lo que vemos y lo que no vemos. Y como nuestro Padre Creador, hoy nos refugiamos en ti, sabiendo que nadie conoce nuestra vida de la manera que tú lo haces. Y nos refugiamos en ti sabiendo que no solo nos creaste, sino que nos sustentas diariamente con tu omnipotencia. Tú velas sobre nosotros para darnos salud, para darnos vida, para darnos alimento, para proveernos para nuestras necesidades básicas. Señor, tú gobiernas sobre nuestra vida para recordarnos que tú eres nuestro sustentador y el pan que llevamos a nuestra boca proviene de tus manos y todas las cosas que al día de hoy tenemos vienen de ti, Señor, porque tú nos sustentas. Gracias también, amado Dios, porque tú gobiernas sobre todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Tú gobiernas sobre Satanás,
Tú gobiernas sobre todas las huestes de maldad, Señor, de manera que ninguno de ellos puede tocar con nosotros, Señor, si no es por tu voluntad. Tú les mantienes a la raya, pero en muchos momentos tú también permites que esos espíritus malignos choquen contra nuestra vida, con el propósito que dependamos de ti, que te busquemos a ti y que apelemos todo el tiempo a depender solo de ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tenemos razones para confiar en ti, sabiendo que tú gobiernas de una manera justa y misericordiosa sobre cada uno de nosotros. Los juicios de tu boca son fieles, justos y todopoderosos, y nadie los puede cambiar, nadie los puede modificar. Señor, todo lo que tú te has propuesto hacer, lo llevarás a cabo, porque nadie puede soportar la rectitud de tu palabra. Señor, que con la misma bondad que tú diste la vida en la cruz del Calvario, hoy tu Espíritu Santo consuele el corazón de tu iglesia al recordarnos que eres todopoderoso y que tienes el control sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la abundancia, sobre la escasez y sobre toda circunstancia que tu iglesia está pasando al día de hoy. Traemos nuestras vidas delante de ti, nuestras circunstancias, nuestros momentos, las batallas del corazón delante de ti. Y te rogamos que como todopoderoso que eres, acudas en nuestra ayuda, Señor. Susténtanos, afírmanos. Y recuérdanos, Dios, que aunque llegásemos a ser fuertes, que aunque llegásemos a tener tal o cual posesión material, que aunque llegáramos, Dios, a tener mucho conocimiento, ninguno de nosotros es todopoderoso y necesitamos todos los días depender de ti, Señor. Por eso nos humillamos bajo tu poderosa mano, sabiendo que nuestra vida te pertenece, que estamos en tus manos y que tú y solo tú eres el todopoderoso Dios, creador y Padre de la iglesia, de la creación, de todo lo que existe. Bendecimos y alabamos tu nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, sé que estos estudios bíblicos son apenas como un recorrido panorámico, pero espero que durante la semana usted tenga el tiempo de volver a repasar cada uno de los textos, cada uno de los pasajes bíblicos y de esa manera usted entonces pueda recordar la palabra y ser edificado a través de ella. Que Dios le bendiga, que Dios le sustente y que Dios siga pastoreando fielmente su vida. Dios les bendiga.